¿Qué pasará en el nuevo episodio? Momentos divertidos nos esperan con la entrada de Maya en la serie. Especialmente los diálogos de Maya y Serkan nos divertirán mucho. Cada encuentro entre Eda y Serkan les dará momentos emocionantes. Aunque Eda dejó a Serkan y se fue, no pudo destruir el amor dentro de ella y su corazón palpita cada vez que lo ve. Eda, que no ha existido durante mucho tiempo y regresó con Maya, intenta ocultar a Maya de Serkan, pero no podrá evitar que se vean. El comportamiento sospechoso de Eda hace que Serkan sospeche que está ocultando algo. Serkan hará todo lo posible para despejar estas dudas. En este proceso, el amor de Eda inevitablemente estallará de nuevo al recordar sus viejos momentos, ya que debe estar cerca de Eda todo el tiempo. De hecho, todo empezará de nuevo. Nuestra única diferencia será Maya. Especialmente el conflicto entre Serkan y Eda al principio será el conflicto entre Maya y Serkan esta vez. Pero así como Eda y Serkan se pelearon al principio y luego se enamoraron, un gran amor surgirá de este desacuerdo entre Serkan y Maya. Maya parece impresionarnos a todos con su comportamiento y habla. Al afirmar que ama mucho a Eda en sus publicaciones en las redes sociales, Maya también logra enojar a Serkan en la vida real. Nuestra serie, que esperábamos con ilusión, llegará a la pantalla el próximo 9 de junio. También habrá cambios menores en el personal. Isaac está involucrado como el personaje de Feren y el gerente del hotel. También puede existir la posibilidad de que Melo tenga novia. Uno de los temas sobre los que tengo más curiosidad es lo que sucedió entre Pirli y Engin. Creo que este tema es uno de los detalles que no se nos presenta en la serie por ahora. Veamos qué más sorpresas nos ofrecerá el nuevo episodio. Echemos un vistazo a lo que sucedió en el último episodio de la temporada anterior, si lo desea, en nuestra serie donde esperamos lo que sucederá en el próximo episodio. Con el asesinato resuelto y la llegada de la policía detrás de él, todos nuestros héroes se salvaron. Luego, Serkan y Eda sacan algo nuevo de la lista. Y esta vez resulta estar viviendo en un tráiler. No todo el mundo puede entenderlo. Cuando se les preguntó, Eda y Serkan explican que escribieron lo que querían hacer en un papel, lo metieron en una bolsa y se turnaron para sacarlo. En ese momento, el médico llama a Serkan y le dice que tiene que ir al hospital para hacerse nuevas pruebas. Serkan se dispone inmediatamente a ir al médico. Quiere hablar con Eda después del hospital, pero no puede decirle a Eda lo que pasó. Y lo primero que me viene a la mente es viajar en caravana y se lo cuenta a Eda. Eda dice que pueden intentar vivir en un remolque durante unos días. Inmediatamente salen de la oficina y parten en una caravana. En la oficina, Engin y Piril hablan solo sobre su bebé. Engin está muy impaciente por el sexo de sus bebés. Serkan y Eda se detienen en su primera parada en el remolque y beben café, luego sacan otra hoja de la lista. Y el deseo escrito en el papel que salió fue: haz lo que dijiste que nunca harías. Cuando se despertaron a la mañana siguiente, se instaló un set de filmación en la parte inferior del tráiler. Mientras que Eda dice que Serkan puede ser actriz, Serkan dice que nunca quiso serlo. Eda piensa que esto es simplemente haz lo que dijiste que nunca harías. Engin llama a Piril al café porque siente mucha curiosidad por el sexo del bebé. En la cafetería, Leila hace algunas preguntas e intenta adivinar el sexo del bebé. Sin embargo, Piril se enoja con Engin y Leila y se va de allí. Mientras Serkan y Eda están en el plató de la película, llega el director. Persistentemente quiere interpretar a Serkan en la película. Sin embargo, Serkan no quiere. Aunque Eda insiste en que juegue, Serkan nunca acepta. Pero el director dice que solo tiene dos cosas que hacer. Uno de ellos es la escena de los besos. Al escuchar esto, Serkan acepta de inmediato. Esta vez Eda dice que estemos juntos y vayamos, pero Serkan insiste en que jugará. Cuando el director le propone matrimonio a Eda, Eda acepta. Ya se ha perdido en el papel de Serkan. El director está muy interesado en Eda. Eda acepta todo lo que dice y la alaba. Comienza el rodaje. El director nunca logrará que Serkan haga lo que quiere. Al final, lo hace, pero el director corta el juego justo durante la escena del beso con Eda. Una vez que termina la parte del juego, regresan a su caravana. Sin embargo, Puren, la actriz del set, está obsesionada con Serkan. Y después de ellos se dirige al tráiler y pide una taza de café. Aunque Eda no quiere darse por vencida, Serkan inmediatamente va y prepara el café. Después de que Kemal y Aidan se conocen y recuerdan los viejos tiempos, Kemal dice que pueden empezar de nuevo. Aidan dice que pueden comenzar como los actuales Aidan y Kemal, incluso si no son los mismos que antes. Kemal estaba muy contento con esta situación. Puren pone escenas adicionales en la película para estar más con Serkan. No queda comida en el remolque. Por eso quieren salir a comer.
Sin embargo, Kemal y Aidan salieron a cenar. Y cuando se encuentran en el mismo lugar, Aidan se sorprende de qué hacer. Serkan tampoco puede entender que estén juntos. Se ven obligados a sentarse juntos a comer. Sin embargo, cuando llega Puren al cabo de un rato, lo invitan a la mesa. Cuando Ayfer viene tras ella, todos tienen que sentarse a la mesa juntos. Puren le ofrece a Serkan un pastel por su buen desempeño en la obra. Por supuesto, esta situación no agrada en absoluto a Eda. Piril y Engin se explican mutuamente que quieren que su bebé sea una niña. Cuando van al tráiler al final de la noche, Eda le dice a Serkan que esta chica no le gusta en absoluto. Sin embargo, Serkan dice que le gusta mucho este trabajo de película para enojar a Eda. Por la mañana, Serkan dice que primero tiene que ir a la oficina y luego al plató. Eda también afirma que irá con Serkan. Cuando llegan a la empresa, ven que todo el conjunto está en la empresa. Sin embargo, Serkan y Eda están muy enojados por esta situación. Cuando Serkan pregunta quién lo permitió, Leila dice que Erden dio el permiso. Serkan se enoja mucho y dice que tiene que resolver este problema y se va. Mientras tanto, Piril y Engin regresan del hospital. Y recibieron la noticia de que su bebé es una niña. Ellos son muy felices. Luego, el director se acerca a Eda y le dice que quiero interpretarlo en mi última película. Eda, por su parte, rechaza esta oferta, diciendo que soy feliz como arquitecto paisajista en mi empresa. Luego esperan el ensayo de Serkan. Cuando Puren llega y comienza a ensayar con Serkan, Eda no puede soportarlo. Y filman la escena una y otra vez. El director hace todo lo que dice Eda. Mientras Serkan piensa en la reunión, intentan filmar la escena. Puren, por otro lado, no se rinde con Serkan. Sin embargo, Eda tampoco deja a Serkan solo por un momento. Van juntos a su remolque. Eda se da cuenta de que Serkan esconde algo. Y aunque pregunta, Serkan no dice nada. Hacen un deseo más de la lista. Lo que sale es escribe un deseo en un papel y tíralo al mar. Ambos escriben en papel lo que sienten, lo ponen en una botella y lo arrojan al mar. Habla con su brillante padre, pero no puede decir que su bebé sea una niña. Porque su padre quiere un hombre. Por eso es tan estresante. Engin quiere llevarlo con Serkan y Eda para salvarlo de este estrés. Por otro lado, Puren está haciendo planes para Serkan. Su objetivo es imprimir una nueva escena y está planeando algo sobre esa escena. Mientras Serkan y Eda hablan por la noche, Puren vuelve. Y dice que se planea una nueva escena para Eda y que necesitan trabajar juntos. Mientras tanto, Aidan y Ayfer se preguntan por ellos. E inmediatamente llegan a la caravana de Serkan y Eda. Detrás de ellos, vienen Piril y Sil. Sin embargo, cuando no pueden encontrar a Serkan y Eda, comienzan a buscar. Y ven a Puren y Eda en el restaurante cercano. Mientras trabajan en la escena que filmarán, Puren intenta hipnotizar a Eda. En ese momento, cuando Eda finge estar hipnotizada, Aidan y las personas que la rodean comienzan a fingir. Mientras Puren está hipnotizando a Eda, ella dice que no conoces a Serkan Bolat en absoluto. Cuando Eda se despierta y finge que no sabe, todos siguen a Eda y comienzan a fingir. En ese momento, cuando llega Serkan, dice que nadie lo conoce. Serkan se enoja mucho. Puren está muy sorprendido. Porque cree que hipnotizó a todo el mundo. Pero todo el mundo está fingiendo. Puren está muy preocupado por esta situación y le cuenta a Serkan lo sucedido. Serkan le pide a Puren que devuelva a todos a su estado original. Sin embargo, Eda y quienes la rodean continúan fingiendo. Engin, por otro lado, está muy inmerso. De hecho, Engin es la única hipnosis. Mientras sale a informar a la policía, Puren sale con él muy preocupado. Luego, Eda le dice a Serkan que están bromeando. Serkan y Eda finalmente están solos y regresan a su caravana. Mientras Serkan está lidiando con el fuego afuera, Eda ve los resultados de las pruebas de Serkan dentro del remolque. Sale y le pregunta a Serkan qué encontraron. No olviden dar me gusta a nuestro video para aquellos a los que les gusta la serie Tocas mi puerta y nunca quieren que llegue a una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.